Bien, hermanos, entonces, a ver, el día lunes tuvimos nuestra primera sesión, El objetivo de esta primera sesión fue entender el contenido bíblico que tiene la iglesia en casas, ¿no? O mejor conocida como células, ¿no? De hoy en adelante usted va a escuchar muchas veces la palabra célula, ¿ya? Que no es otra cosa que una representación, no es una representación. Si usted ve la Biblia, no va a encontrar la palabra célula como tal, pero es una representación que hacemos, ¿no? Relacionada a la iglesia en casas, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a mencionar más iglesia en casas que la palabra células como tal, ¿ok? Pero hago ahí la diferenciación. Y una de las cosas más importantes, hermanos, es entender cómo se estableció la primera iglesia. ¿Cómo ¿Ya? nació, no? ¿Cómo nació? ¿Cómo inició? ¿No? Entonces, en ese punto es muy importante ir a la fuente del conocimiento, ¿ya? ¿Cuál es esa fuente del conocimiento? La Biblia. Todos tienen su Biblia. A ver, muestren su Biblia, por favor. Muestren su Biblia. Aquí está, excelente. Muy bien. Sí, ¿ya? Entonces, para esto, hermanos, vamos a hacer, primero voy a explicar que nos vamos a ir a grupos pequeños. Yo voy a dar un preámbulo de lo que vamos a hacer. Ya, usted por favor, escúcheme bien lo que vamos a hacer en los rooms, en los grupos pequeños, ¿ya? Porque vamos a leer la Biblia, ¿ya? Pero vamos a empezar por, usted me ayuda, me acompaña también en su Biblia, por favor, buscando Lucas en el capítulo 24, en el versículo 46. Usted tiene ahí la hoja, ¿ya? Lucas 24, 46 al 53, ¿ya? ¿Por qué vamos a empezar en Lucas? ¿Por qué no vamos a empezar en Mateo, Marcos, Juan, que son evangelios también? Bueno, porque el mismo autor de Lucas, del Evangelio de Lucas, precisamente es el mismo autor del libro de Hechos. O sea, Lucas escribió Hechos. Lucas fue un médico, ¿no? Lo podemos saber por cómo escribió, por la terminología que utiliza en sus escritos. Y Lucas termina el Evangelio en el capítulo 24, en el versículo 46, diciendo lo siguiente. Usted me ayuda leyendo, por favor, conmigo, me sigue con la vista en la Biblia. Por eso justamente le pedí la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? En el versículo 46, dije, ¿no? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿No? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando mismo Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesús está hablando y está diciendo, ¿no? Que así fue necesario y así se escribió antes, ¿no? Que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les dijo? Les dijo algo muy interesante. Les dijo que se va a predicar, ¿no? El arrepentimiento y perdón de pecados, ¿dónde? En todas las, ahí quiero ver, quiero que lo pronuncien, porque yo también he estudiado interpretación de... Acciones. ¿Qué dice? Naciones, muy bien, naciones, ¿no? Dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Esto qué es, hermanos? Esto es la gran comisión, ¿no? Esto es la gran comisión, es el corazón del propósito de Dios para su iglesia, que es la gran comisión, predicar el evangelio a todas las naciones. Luego en los demás evangelios nos da un poco más de detalle aquí, pero es importante entender que en el versículo 47 Dios nos está dando la gran comisión. Versículo 48, leemos, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos que aún estaban con él en ese momento. Y le dice, no, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, les da una indicación específica. No les dice, ya vayan andando por ahí y a ver qué cosa pasa. No, les dice, ¿dónde tenían que esperar ellos en? Cualquier respuesta que ustedes quieran, hermanos, el chat está activado, ¿ya? El chat está activado. Les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Habla de una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Ahí, a ver, vamos pensando un poco en cuál fuera esa promesa, ¿no? Y le dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les promete primero les hace una promesa y les dice que va a ser una promesa desde lo alto.
Interesante, ¿no? ¿Qué se habrán imaginado ellos, los que estaban con él, que eran los discípulos? Versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo a sus discípulos. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y en este momento vemos cómo Jesús asciende, ¿no? A los cielos, ¿no? ¿No? Y le dice, versículo 52, ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Versículo 53, importante. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. O sea, hermanos, lo que quiero es ponerlos en contexto de qué cosa está sucediendo aquí. Jesús asciende, bendice a su pueblo y les hace una promesa. Les hace una promesa desde lo alto, no cualquier promesa. Y les dice que lo esperen, ¿dónde? En Jerusalén. Y ellos van a Jerusalén con gran gozo y estaban en el templo alabando y bendiciendo. Este es el contexto, hermanos, en el que nos deja Lucas en su escrito de lo que estaba sucediendo en este momento. Ahora vamos a irnos a los grupos pequeños en donde ustedes van a tener que leer los versículos siguientes. Ahí ustedes pueden ver el 1, yo he hecho el preámbulo 1, ustedes van a leer 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo lo van a hacer? En el grupo van a leerlo, o sea, cada uno lee, ustedes deciden, ¿no? Supongamos que en mi grupo está Edison, la hermana Carmelinda y Andrea, cada uno puede leer una parte, pero eso sí, atención con los detalles que están leyendo, porque ahí está, digamos, el kit del asunto, ¿ya? Entonces, vamos a ir a grupos pequeños. Así es, hermanos, vamos a ir a grupos pequeños por 10 minutos y como mencionaba Josmel, es importante que todos lean juntos, y hermanos, tal vez uno pueda dirigir, pero todos tienen que leer porque esta línea de tiempo es cronológica. Entonces, si por ahí Edison dice, ya, yo leo el 2, y por su lado Andrea lee el 4, no van a poder hilar la historia. Y amigos, entonces, 10 minutos nos va a mandar Eliana a Rooms y vamos a entender cómo fue esa historia de la primera iglesia, cómo se estableció. Ya Josme nos contó lo que sucedió un poquito antes del inicio de la iglesia, que fue la ascensión de Jesús, dejándoles un mandato a los creyentes, ¿no? No se muevan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Y ahora vamos a descubrir cuál era esa promesa que la hermana Doris también ya escribió en el chat. Muy bien, hermana Doris. Excelente, 10 puntos. Comenzamos, amigos, entonces con los rooms. Bueno, hermanos, vamos regresando entonces, vamos regresando ya. Bueno, ahí hemos tenido nuestros grupos pequeños en la que hemos estado aprendiendo un poquito. Aquí tenemos la línea del tiempo, ¿ok? Seguramente ya tenemos algunas ideas en nuestra mente, algunas ideas claras, algunas no tanto, pero a ver. Vamos por el punto número 2, inicio de la iglesia, ¿no? Basado en Hechos 1, del 1 al 5. Le voy a pedir a Eliana que me diga, a ver, alguien en su grupo, alguien que ha estado en el grupo pequeño que nos pueda hablar acerca de este punto. O sea, ¿qué es lo que les pido en este punto? Es que nos cuenten en sus propias palabras, no que vuelvan a leer, sino que en sus propias palabras, qué es lo más resaltante, qué es lo que nos cuenta en estos versículos. Delia nos puede colaborar. Listo, a ver, Delia, te escuchamos. Ya, ok. Bueno, a lo que pude entender y lo que hemos leído es donde Jesús, pues no, antes de ascender a los cielos, pues le prometió, le hizo que les iba a mandar, bueno, les hizo una promesa a sus discípulos, ¿no? Y le dijo que se quedaran en Jerusalén y que ahí esperaran la promesa. Pues como dice, ellos no sabían, ¿no? Pero ellos obedecieron y se quedaron en Jerusalén, pues todos unidos orando, esperando la promesa, ¿no? Hasta que, pues, después de 10 días, pues, Jesús cumplió, ¿no? Cumplió con la promesa, ¿no? Que era, ¿cuál era esa promesa? Era que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Esa era la promesa, ¿no? De que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo es donde ahí ya empieza la gran comisión, ¿no? De que ellos empezaron a predicar la palabra de Dios, ¿no? Empezaron a hablar, a ir, ¿no? Predicando y enseñando a otros, ¿no? Lo que Jesús le había enseñado.
sus discípulos. Bueno, eso es, o sea, se relata, bueno, es un resumen a todo, ¿no? De la promesa y viene ahí con la gran comisión, ¿no? Muy bien, ya Delia. nos resumió el punto 2, 3 y 4. Claro, ya Delia nos contó todo el episodio. Ya, ¿no? Nosotros queríamos que nos cuentes solo el 2 y nos contó 2, 3, 4 y 5. Muy bien, pero no hay problema, está bien. Aceleró. Se explayó, se emocionó por la historia. Muy bien. Entonces, en el punto 2, como bien mencionó Delia, ¿no? Vemos cómo el inicio de la iglesia, justamente Lucas inicia, ¿no? Contándole a su amigo Teófilo que Jesús había estado con sus discípulos y que había hecho pruebas, dice, la palabra usa indubitables, o sea, que no cabe duda de que Jesús estuvo con sus discípulos, incluso dice que se presentó, 40 días estuvo con su pueblo enseñando y hablando, y luego de esto, de que Jesús estuvo, ¿no? Durante ese tiempo, y antes de su ascensión, y en la ascensión les hace la promesa que justamente Delia mencionaba. Entonces, Lucas empieza el libro de Hechos contándonos esta parte, ¿no? Que están esperando. Es que están esperando, ¿no? Están obedeciendo en esperar en Jerusalén. Así es. ¿Dónde tenían que esperar? En Jerusalén. Esto es lo que nos relata el punto 2. Ahora vamos con el 3, pero para esto ya le voy a pedir a Jonathan que nos escoja a alguien del grupo pequeño en el que él estuvo. Ya, Ruthita fue la que explicó el 3, pero creo que no la veo. No sé qué pasó con Ruth. Creo que... Pero como todos han estado escuchando atentamente, yo creo que nuestra hermana Doris puede, no hay problema. Excelente. Entonces, el punto 3, hermana Doris, ¿no? Que es Hechos del 2 del 1 al 5. Acá hablaba de la venida del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés. Decía Ruth también que esto era como una fiesta justo cuando Jesucristo resucitó, ¿no? Y acá decía, por ejemplo, cómo vino el Espíritu Santo, ¿no? Vino con estruendo, vino y todos hablaban lenguas, ¿no? Y Ruth decía algo enfático en esto, ¿no? Decía que, por ejemplo, no hablaban en su idioma, pero cada persona hablaba en su idioma, no es que cambiaban de idiomas, no. Y todos ellos fueron llenados del Espíritu Santo. Fue algo tremendo esto, ¿no? Y yo también puedo ver que esto también no solamente le pasa a ellos, sino también a nosotros, a todos los que hemos recibido, los que hemos recibido al Señor en un momento, también tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Excelente, hermana. Muy bien, muy bien. Ya, aplausos para la hermana Doris, aplausos virtuales. ¿Ya? Excelente. Muy bien, entonces ya, Delia nos contó un poco el inicio y les dijeron que ¿dónde nos quedamos? En Jerusalén, que ellos tenían que esperar en Jerusalén. Y ahora la hermana nos acaba de contar que vino el Espíritu Santo y aquí hay que recalcar que esto es un hecho único, ¿no? Porque el Espíritu Santo estaba viniendo por primera vez, ¿no? Permanentemente dentro en la iglesia. Entonces, y ahí menciona algunas características bien interesantes, ¿no? Que no lo vamos a ver en otra parte de la Biblia, ¿no? Es verdad que la Biblia incluso nos hace énfasis en que cada creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Sin embargo, hay que reconocer que aquí, en esta parte, se da un hecho único, sorprendente y muy interesante pero lo importante mencionar aquí es que vino el Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa que Jesús hizo antes de ascender a los cielos. Hermanos, eso es muy importante, se cumplió la promesa. Vamos con el punto número 4. Ahora vamos a ver que una vez que sucede esto, ¿qué sucede? ¿Qué empieza aquí? A ver, Elianita otra vez pero ahora nos apoya a ver alguien distinto de Delia, porque si no Delia nos va a contar todo Hechos. También puede ser, a ver, ¿quién veo? La hermana Fabiola. Muy bien, a ver, escuchamos a la hermana Fabiola. Fueron exhortados y fueron salvos, recibieron la palabra, no fueron salvos, entonces, como predicaban, entonces eso viene a ser, como dice, la gran comisión, ¿no? Que hicieron, ¿no? Que Dios mandó en ir y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura en todas las naciones. Hermana Fabiola, ¿se acuerda cuántas personas más o menos se añadieron ese día a la iglesia? 1,000 personas, como 3,000 personas. Sí, muy bien, hermana. excelente, como 3,000 personas. ¿Y quién predicó en ese momento? ¿Quién fue quien predicó para que estos 3,000 personas se añadieran? Pedro. ¿Quién fue?
Pedro, Muy muy bien. bien, excelente, ¿ya? Muy bien, aplausos virtuales para la hermana Fabiola, también excelente, ¿no? Porque ¿qué está sucediendo en este otro punto, en el punto número 4? Y es que una vez que recibieron el Espíritu Santo, ellos, eso fue la confirmación de que ellos tenían que empezar a hacer el mandamiento, porque ustedes recuerdan, en Lucas hubo un mandamiento, ¿cuál fue? Que predicaran, ¿no? En el Lucas 24, 46, 53, que empezaran a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿a dónde? A todas las naciones. Una vez que recibieran la promesa. Exactamente. Recibieron la promesa y empezaron a predicar, y no fueron ajenos los discípulos que estuvieron bastante cercanos a Jesús, como Pedro, y habían todo un grupo de discípulos que estaban conviviendo ya en este momento y predicando el evangelio. Y es así como se añaden 3,000. Imagínense, hermanos, ¿no? Que hoy, no sé, hacemos, no sé, una actividad en la iglesia, una campaña evangelística donde predica nuestro hermano Edison, por ejemplo, predica el evangelio, y se añaden 3,000 personas, o se añaden 5,000 personas como en otra predicación. ¿Qué vamos a hacer nosotros con tanta gente en la iglesia? ¿Podremos seguir viviendo, digamos, una vida en comunidad con tantas personas añadidas? Bueno, este era uno de los puntos importantes dentro de la iglesia, porque luego de que ellos empiezan a predicar, se añade mucha gente a la iglesia, muchos se convierten. Entonces, ¿cómo harían ellos para poder mantener ese nexo, esa comunión, esa vida en comunidad, siendo tanta la cantidad de personas y sobre todo, hermanos, que el evangelio empieza a correr, ¿no? Empieza a avanzar en este terreno, ¿no? Hermano Josmel, pero sería interesante que un hermano nos cuente qué características tenía esa vida en comunidad que nos relata Hechos en estos versículos, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Andreita, a ver. Estuve leyendo y habla, pues, ¿no? De que ellos se reunían en casa, compartían enseñanzas ahí, ¿no? Y todo lo que tenían, ¿no? Habla de que compartían, ¿no? Entre ellos, también dice que adoraban, y adoraban al Señor, ¿no? En casa, se reunían en casas ellos, pues, ¿no? Y ahí mismo, adoraban al Señor, ¿no? Y como en el versículo 46 me gusta mucho porque dice que perseveraban unánimes, ¿no? Cada día en el templo, y también compartían, ¿no? Lo que tenían en casas, y todos, ¿no? Con alegría y sencillez de corazón, dicen, ¿no? Me gusta mucho ese versículo porque muy bonito, ¿no? Y Así eso es. es lo que pude leer, lo que pude entender. Excelente, Andreita. Aplausos para Andreita, ya, aplausos virtuales, ahí, muy bien. Excelente, excelente, Andreita. Ahí quería saber si tal vez, no sé, a ver, el hermano Ciro tendrá algo que nos pueda añadir en ese punto, en ese punto número 5, ¿no? Donde estamos hablando de hechos. Bueno, yo quisiera agregar que perseveraban en la oración juntos, tenían el partimiento del pan juntos, se reunían en las casas, y, o sea, se puede decir, y yo por lo menos veo que la iglesia no era el lugar donde se reunían, ¿no? Sino que diga el edificio donde se reunían, sino las personas que tenían comunión unas con otras, ya sea en una casa, en otra, hasta por este medio si hubiera habido ahora, ¿no? Este medio, ¿no? Si hubiera existido en aquel tiempo, ¿no? Entonces yo creo que resaltar eso, aparte del gran amor que se tenía, ¿no? Cada uno. Eso es lo que se les da. Excelente, hermano. Muchas gracias. O sea, esa es la perspectiva, hermanos. Eso es lo que se vivía en este momento. Tal como dijo Andreita y lo complementó el hermano Ciro, tenían esa vida en común, ¿no? Y era indistinto del lugar físico en el que se reunían, porque precisamente ellos empezaron a reunirse en las casas, y en estas casas, ¿no? Abrían la puerta de sus casas, ahí es donde se reunían y ahí es donde ocurría todo esto, ¿no? Pero también se reunían en otros lugares, como en el templo, por ejemplo, ¿no? En el templo, en las casas. Eso era un poco la mecánica, la manera en la que se relacionaban. Por varias razones que justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, pero me quedó o sea, no sé si les quedó claro, y quiero saber si está claro, por ejemplo, esta secuencia, esta línea del tiempo, desde que Jesús
nos da la gran comisión y les da la promesa a sus discípulos, el cumplimiento de la promesa, el inicio de la predicación y la vida en comunidad, ¿no? La vida en comunidad. Cuando ellos empiezan a vivir de forma cercana, de forma, como dice Andrita, y ese versículo nos gusta mucho, ¿no? Unánimes, ¿no? Estaban unánimes. Y dice, hay una parte que es bonita, dice, ¿no? Y tenían en común algunas cosas, así dice, ¿no? Tenían en común algunas cositas, no, dice, tenían en común todas las cosas, todas las cosas. Así es, y bueno, y en este punto me gustaría agregar que, como mencionó nuestra hermana Fabiola, se agregaron 3,000 personas aproximadamente a la iglesia. Y entonces ahorita la pregunta sería, ¿cómo hicieron para mantener una vida en comunidad siendo un grupo tan grande? Conversábamos muchas veces en otras enseñanzas que hemos dado, que hay una regla que se aplica a veces, ¿no? Que cuanto más personas hay, esa comunidad, esa intimidad se pierde, ¿no? Y creo que lo podríamos ver ahorita, ¿no? Si le preguntáramos ahorita a la hermana Carmelinda cómo está, tal vez nos contaría varias cositas, pero si fuéramos un grupo de 100 personas, tal vez empezaría a omitir detalles, porque quieras o no, esa intimidad se pierde. Entonces, ahora lo que vamos a descubrir es cuál fue esa fórmula, cuál fue la forma que Dios estableció para que, a pesar de ser tantas personas, la comunidad se siga manteniendo. Así es, hermanos. Es una regla, ¿no? Es una regla que cuando hay muchas personas, la comunión, la intimidad entre ellas se reduce, ¿no? Y aunque nos esforcemos por tratar de lograr comunidad, siempre van a quedar, ¿no? Siempre se va a mermar esa intimidad. Entonces, basado en eso, hermanos, basado en eso, es que queremos nosotros ir a la palabra de Dios para ver cómo hacía esta iglesia primitiva. Bueno, cuando decimos primitiva no hablamos de los cavernícolas, estamos hablando de la primera iglesia, Así que si usted escucha, hágase la idea de que es la primera iglesia. ¿Cómo hicieron para tener una vida en comunidad? Entonces, vamos a la Biblia, porque la Biblia tiene todas las respuestas. Y vamos a hacer aquí una pequeña dinámica. Nos vamos a ir nuevamente a grupos pequeños. Por 5 minutos. 5 minutos. Ya, para poder buscar estos versículos. Y a ver, aquí la explicación es bastante clara, hermano. Ahí donde ustedes ven las líneas punteadas, vamos a colocar, si el versículo habla solo de grupos grandes, la letra G. Si habla de grupos pequeños, solo la letra P. Y si habla de ambos, de grupos pequeños y grupos grandes, G, P, grande, pequeño. Entonces, eso es lo que vamos a ubicar en esta lista, ¿ok? En cada uno de ellos. Pero para esto hay que leer los versículos. Y para esto lo vamos a hacer en grupos pequeños para que ustedes puedan leer e interactuar juntos, puedan leer y puedan llegar a la solución de este reto. Ajá, entonces vamos a ver si la iglesia se reunía en grupos grandes, en grupos pequeños o de ambas formas. Entonces, Elianita, los rooms, por favor. Basado en lo que han leído, a ver, ¿qué es lo que han podido observar luego de leer estos versículos? ¿Ya? Por eso voy a preguntar. No sé, a ver, ¿qué les ha salido ahí? ¿Qué es un grupo grande o grupo pequeño? ¿O ambos? A ver, Edison. Pequeño ha salido ahí, bueno, según mi parecer. Ya, Filemón 1, 2. Pequeño. Pequeño. Muy bien, hermano Máximo. Hechos 2, 1, 2. ¿Quién ya sabe la respuesta? Pequeño. Colosenses 4, 15. Pequeño y grande. Ya. Entonces. 4 y 15, ¿qué dice? Pequeña y grande. Pequeña y grande. Pequeño y grande, muy bien. No, está bien. 8, 2, 46, a ver, para cerrar ahí. Hechos 2, 46. Es ambos, es tanto para en templo o en casas. Exacto. Ajá, sí, muy bien. Muy bien, excelente. Por ahí escuchamos una voz. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ya, entonces, la voz del más allá, la voz del más allá. Ya, hermanos, entonces lo que hemos podido ver aquí y en estos versículos es que la iglesia se reunía tanto en grupos grandes como en grupos pequeños, tanto en grupos grandes como en grupos pequeños. Pero este es un modelo bíblico que justamente Dios a través de la iglesia, de la primera iglesia, nos mostró. Y es interesante, hermanos, porque el grupo grande tenía una función y el grupo pequeño tenía una función. En las casas tenía una función y en el templo tenía una función. Para poder esbozar este
este modelo bíblico, nosotros lo hacemos a través de un ave. Y aquí hablamos acerca de la iglesia de dos alas, ¿ya? Ustedes saben que un ave para volar necesita de sus dos alas, ¿no? Entonces, una de las alas es la iglesia en las casas, y la otra ala es la iglesia en el templo. Usted va a ver, no solamente en estos versículos que le hemos mostrado, que solo son algunos, hay muchos versículos más, que la iglesia constantemente se reunía en las casas y en el templo. En las casas para buscar intimidad, en el grupo pequeño, y en el templo para poder hacer el tiempo de adoración en grupo, ¿no? En el tiempo de enseñanza en grupo también, pero sobre todo la adoración en grupo en el templo. Entonces se reunían por un lado en el templo y en las casas, pero lo hacían de las dos maneras. Y ninguna era mejor que la otra. Ambos tenían un propósito, ¿verdad? Ambos tenían una razón de ser. Entonces, si nosotros buscamos los versículos y buscamos más versículos, nos vamos a dar cuenta que constantemente la iglesia seguía este modelo bíblico. Un modelo bíblico que nosotros debemos replicar, copiar. Hermano Josmel, ¿y quién estableció ese modelo bíblico? ¿Los apóstoles o quién lo hizo? Bueno, en realidad fue Dios mismo quien instituyó esta manera de realizar, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que este modelo, ¿no?, es herencia de Dios para nosotros, ¿no? Que nosotros debemos preservar hasta el día de hoy. Por eso que el título del taller se llama Restaurando la visión de Dios para su iglesia. Porque esta es la visión de Dios para su iglesia. Tenemos que volver 2000 años antes para entender cómo hacía la iglesia, la iglesia primitiva, ¿no? La primera iglesia, y llevarlo a nuestros días para restaurarlo. Porque al ser un modelo bíblico, también tiene un propósito, ¿no? Nosotros, por muchos años, si ustedes recuerdan, nuestra iglesia ha cumplido más de 50 años ya, hemos realizado un trabajo en el templo, ¿no? Ese era un poco nuestro expertise, ¿no? Producto de lo que culturalmente aprendimos. Hacíamos mucho trabajo en el templo, nos reunimos en el templo, y todo ha girado, y nos hemos vuelto de alguna manera expertos, ¿no? En un trabajo en el cual ya sabemos cómo hacer. Pero una de las cosas en lo que no hemos incidido, o hemos incidido muy poco, es reunirnos en las casas. Pero reunirnos en las casas es apenas decir, o apenas hablar acerca del modelo bíblico, porque la reunión en las casas tenía toda una estructura. Ustedes más o menos lo han visto en el libro de Hechos, cuando, por ejemplo, Andrita nos contaba acerca de cómo vivía esa iglesia. Entonces, la reunión del grupo pequeño en las casas también tenía un propósito. Y ese propósito es el que vamos a ver en los talleres, en este taller, ¿no? Restaurando la visión de Dios para su iglesia. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón, la pregunta del día de hoy es, ¿está usted de acuerdo que la iglesia en el templo y en las casas tiene profundos principios bíblicos? Yo le voy a pedir que usted escriba en el chat, que sí, que no, me parece que no lo sé. No lo sé, todavía necesito leer muchos versículos más. ¿Qué piensa usted, hermano, con sinceridad? Que sí, hoy hemos visto, hemos visto la línea del tiempo de la iglesia, un poco hasta la vida en comunidad, y también hemos visto varios versículos. Escriba ahí, por favor, usted, sí, me parece que sí, o haga un like, algo para saber, hermanos. Tenemos el chat abierto para poder leerlos. Gracias, Edison, por responder. Edison cree que sí. Andreita también, Delia. Si usted tiene alguna duda o no está seguro, también diga, no sé, aún voy a analizarlo y está bien. Está bien. La idea, hermanos, es que todos, la primera sesión empezó así porque queremos estar seguros que usted entiende que hay un contexto bíblico y un modelo bíblico que nos lleva a la iglesia en el templo y en las casas, que no es invención nuestra, que está en la Biblia y es un modelo al que tenemos que ir para poder fortalecer la vida en comunidad en la iglesia.